Serial Killers Argentinos. Episodio 19. Luis Menocchio, el Mr. Ripley argentino. Cual personaje de una novela de Patricia Highsmith, Luis Menocchio usaba distintos alias, según lo requiriera su objetivo. Mató y estafó en Corrientes, Chaco y Paraguay, a la vez que conquistaba mujeres con su caballerosidad. Cuando su máscara se cayó, fue condenado 2 veces a prisión perpetua, pena que cumple en una cárcel patagónica. La novela El talentoso Mr. Ripley, escrita en 1955 por Patricia Highsmith y llevada al cine 5 años después por el realizador francés René Clement con el título A pleno sol o Plein Soleil, es el primero de los 5 thrillers protagonizados por Tom Ripley. Se trata de un psicópata de manual, volcado al ejercicio continuo de la estafa, cuya peligrosidad, así como suele pasar en estos casos, está depositada en su encanto, pero sin que aquella virtud lo exima de redondear sus planes con alguna muerte. Tal inclinación ya aflora tempranamente en el primer episodio de la saga. De hecho, ese acto es su disparador argumental. El tipo, interpretado en la película por Alain Delon, despanzurra con una puñalada al joven millonario Dickie Greenleaf para hacerse pasar por él. El crimen ocurre en un velero que se mece de modo inquietante en el mar Tirreno, entre la costa napolitana y la isla de Capri. En este punto habría que preguntarse si el arte imita a la vida o el asunto es al revés. Porque medio siglo después de surgir semejante villano de ficción, la crónica policial argentina supo revelar la existencia de uno de carne y hueso. Aquí te contamos la historia del señor Ripley argentino. La historia de Menocchio es la de un hombre que vivió siempre al límite, entre excesos de alcohol, drogas, sexo y derroche, que dejó a su paso un largo hilo de sangre de gente inocente que tuvo como única fatalidad el cruzarse con él. Luis Raúl, oriundo de Posadas, Misiones, en Argentina, donde su padre era un próspero empresario y tenía cultivos de yerba mate, nunca se mostró interesado por el trabajo familiar, pero sí por el dinero que su padre producía. El joven alto y apuesto se las daba de playboy en la zona, pero pronto eso se cortó. La familia no estaba ya interesada en invertir en sus excesos, y Menocchio decidió optar por la independencia familiar. Pasó el río Paraná y se instaló en Encarnación a mediados de los años 90, donde, aprovechando la buena educación que recibió y la característica labia de los argentinos, se abrió campo en el rubro de la televisión por cable, que estaba en auge. Asociado con otros empresarios, quienes luego lo iban a demandar por millonarias estafas, comenzaron a juntar un buen dinero que pagaba sus caros gustos. Sin embargo, la ciudad de Encarnación en un momento dado ya le quedó chica y decidió emigrar hasta Asunción, donde tenía planes más grandes. Siempre imponiendo su gran poder de convencimiento, comenzó a mezclarse en la alta sociedad e hizo amigos importantes. Para el inicio del milenio, Luis Raúl ya era toda una personalidad de la noche. Se cuenta que tenía contactos en el mundo del empresariado y también en la política, por lo que se movía sin problemas y a sus anchas.
Menocchio era consumidor de cocaína, pero también un buen dealer. Eso le abría muchas puertas en las altas esferas sociales y también en la clase media. La noche era amiga de Luis Raúl. La recorría sin problemas, se movía a sus anchas y sabía dónde ir para hacer negocios y cobrar cuentas. En la madrugada del 16 de agosto de 2004, se sentó en la barra del pub Puerto Madero, ubicado en las calles Colón y Palma de la ciudad de Asunción, y se tomó unos tragos mientras conversaba animadamente con Eduardo Fidel Maciel, el dueño del lugar. La charla se extendió hasta ya entrada la mañana, y Maciel le dijo que iba a cerrar el local. Menocchio invitó a su casa a Eduardo, quien aceptó, pero le dijo que esa madrugada estaba con Graciela Méndez, de 19 años, empleada del pub y al parecer pareja de Maciel. Sin pensarlo dos veces, aceptó llevarlos a ambos. Esa fue la última vez que se supo de Eduardo y Graciela. Recién el 27 de agosto de 2004, un morador de la zona de Laguna Grande, en Fernando de la Mora, reportó que encontró 2 tambores de 200 litros sellados con cemento en el arroyo que cruzaba el sitio, que en esa época era un gran baldío. La policía acudió al sitio y revisaron los tambores para encontrarse con la macabra escena que en cada uno había un cuerpo humano. En la morgue, y con mucho esfuerzo, se separó el cemento de los cuerpos y se pudo comprobar que eran Eduardo Maciel y Graciela Méndez. Rápidamente se hizo un recuento de los hechos y todos dijeron que la última persona que estuvo con la pareja fue Menocchio. Los policías fueron hasta la casa de Luis Raúl, pero la misma estaba deshabitada. Con una orden judicial se allanó el sitio y se encontró que en el garage había cemento, además de varios tambores similares a los encontrados en el arroyo, y se supo que ahí fue donde mataron a la pareja y los metieron a los tambores, para luego rellenarlos con la mezcla. Siguiendo la pista del sospechoso, se supo que el 21 de agosto de 2004 ya había salido del país para ir a la Argentina. Nadie más supo de Menocchio por un largo año. Tras huir de Asunción, visitó a un cirujano plástico en la Argentina, que le operó el rostro. Tuvo un cambio extremo en sus facciones. También se hizo borrar parcialmente las huellas digitales y con una identidad falsa se instaló en la zona de Misiones, Argentina. Sin embargo, el dinero que se llevó al huir de Paraguay ya se le estaba acabando y Luis Raúl era un hombre de gustos caros. Por eso hizo amistad con el cineasta Claudio Nozzi, con quien se fue a vivir a un country en Buenos Aires, haciéndose pasar por chef. En marzo de 2005, Nozzi se compró una embarcación por unos $200.000 y su primer viaje lo hizo por la zona de Corrientes, en compañía de varias personas. La artista plástica Silvia Heredia estaba deslumbrada por el hombre que había conocido días antes en un ciber, en parte por intuir que éste no dejaba ningún detalle librado al azar, y menos aún los eclipses. Tanto es así que en ocasión del previsto para la noche del 13 de diciembre de 2004, él había reservado una mesa al aire libre en un lujoso restaurante de Tigre para contemplarlo con ella. El galán, un individuo alto y flaco, acusaba 43 años, pero no los parecía. Su personalidad
resultaba cautivante y era todo un caballero. Al presentarse, extendió hacia ella una tarjeta finamente diagramada, en la que solo decía Hugo Jara, empresario. Después amplió su ficha personal con los siguientes datos: separado, padre de 2 adolescentes y con domicilio en Misiones. Aunque por esos días ocupaba la casa de un amigo en un barrio cerrado de Pacheco. Su anfitrión era Claudio Nozzi, un importante productor de la señal HBO, con quien tenía un ambicioso proyecto cinematográfico. Bajo la luz enrarecida del eclipse, Jara seguía hablándole del film y del socio, haciendo hincapié en su poder adquisitivo. Claudio va a invertir $10 millones en esta película, aseguró, deleteando la cifra con un dejo casual. Con idéntico tono, dijo que Nozzi tenía un yate anclado en un puerto de Corrientes y que ambos zarparían en breve para buscar locaciones. Después de pasar las fiestas con Silvia, él viajó a esa provincia. Las primeras semanas de 2005 transcurrieron sin que se vieran. Ella lo extrañaba y a fines de febrero sintió una gran alegría cuando Hugo la llamó para invitarla a compartir unos días en la embarcación. Silvia aceptó con la ilusión de que ese viaje sería inolvidable. El 8 de marzo llegó a Corrientes. En el aeropuerto fue abordada por un tal Pedro, el remisero que Jara había enviado para llevarla a la ciudad de Itatí, donde él la esperaba en un gomón. Y una vez cumplido el dulce protocolo del reencuentro, surcaron las aguas del Paraná hasta llegar al lujoso Trasulac II, el yate de Nozzi. Un individuo corpulento los aguardaba en la cubierta. Era Luis Ramírez, el cocinero del barco. Eso le dijo Jara cuando la guiaba al camarote doble. Ella notó la ausencia del propietario, pero nada dijo. Los primeros días fueron idílicos. Hugo y Silvia bajaban a una playa al oeste de Itatí. Por las noches, en compañía de Luis, estiraban el tiempo con alegres sobremesas, antes de recluirse en aquel camarote, ya convertido en un perfecto nidito de amor. Ella estaba deslumbrada y él satisfecho. Tal clima se prolongó hasta el crepúsculo del jueves. Fue cuando Hugo atendió en su celular una llamada efectuada desde Buenos Aires. Del otro lado de la línea estaba la novia de Nozzi, quien se exhibía muy preocupada, puesto que hacía días que el productor no se comunicaba con su familia. Y le anticipó que la policía tomaría cartas en el asunto. Jara la contuvo con palabras de aliento. Después le confió a Silvia que, en efecto, su amigo se había esfumado, y con él también la plata de la película. Pero con una ancha sonrisa le restó dramatismo a la cuestión. Finalmente esgrimió: estará de joda con alguna mina. Ramírez compartía aquella hipótesis. Todo entonces volvió a la normalidad. Pasada la medianoche, desde el barco se vieron las luces de un vehículo que se acercaba al muelle. Era el Renault 12 del remisero Pedro. Traía 2 pasajeros, quienes subieron a la cubierta chapeando credenciales de la Policía Federal. Pertenecían a la delegación Corrientes y tenían orden de averiguar el paradero de Nozzi. Lo cierto es que resultaron muy cordiales y sus métodos investigativos no eran nada ortodoxos. Pernoctaron en el yate, enfrascados en apasionadas conversaciones
regadas con whisky y hasta jugaron al truco. Desde luego que también se interesaron por Notzi. Al respecto, Hara volvió a exponer su teoría. Uno de los policías, acercándose discretamente a Silvia, le soltó en voz baja: Vos sabés bien con quién estás, ¿no? Ella, algo sorprendida, respondió afirmativamente. El otro hablaba con Ramírez, mientras Hara preparaba tostadas con café. Todos disfrutaron del desayuno. Ya clareaba. En aquel instante apareció una lancha de la prefectura. Sus tripulantes abordaron el yate con cara de pocos amigos. Entonces entablaron una ríspida discusión con los federales. Ellos se arrogaban la jurisdicción de la pesquisa y los recién llegados la reclamaban para sí. Silvia los oía a la distancia mientras tomaba sol en la proa. Finalmente prevaleció la posición de los prefectos y el oficial a cargo de la patrulla anunció que todos los presentes, incluidos los dos policías, serían llevados a las subprefecturas de Itatí para declarar. Pero el traslado fue dificultoso. Un desperfecto técnico en la lancha de los uniformados hizo que tuviera que ser remolcada con una soga por el yate. Otra soga la unía al gomón. Recién al atardecer, esa extraña procesión fluvial llegó a destino. Allí, las vacaciones de Silvia adquirieron un cariz inesperado. El oficial Bruno Copling era un hombre parco. A Silvia no le causó una buena impresión, en especial al indicarle que firmara una hoja. Sus palabras fueron: Sin la firma no te vas. Pero recién al estampar su nombre, supo que había suscrito su propia orden de arresto. Le sacaron fotos y el suboficial le leyó en voz alta sus derechos. Ella apenas escuchaba, estaba embotada, y Copling tuvo la deferencia de informarle una novedad. Claudio Notzi acababa de ser hallado mientras flotaba en el río Paraná. Tenía un tiro en la frente y otros 5 en el pecho. Su cuerpo estaba enrollado con una gruesa cadena, enganchada a un tridente naval muy pesado que debía mantener al finado en las profundidades del río. Eso falló. Silvia fue inmediatamente trasladada a Corrientes. Tal vez entonces haya recordado la frase de aquel policía: Vos sabés bien con quién estás, ¿no? Hugo Jara no era Hugo Jara. En realidad se llamaba Luis Menocchio y también tenía un simpático mote: el Gusano. En pocas palabras, se trataba de un estafador devenido en asesino serial. Interpol lo buscaba por el doble homicidio en Asunción del Paraguay de un empresario argentino y su pareja. También se lo requería por el crimen de un estanciero en Misiones y el de un comerciante en Entre Ríos. Su método era la estafa seguida de muerte. Para desorientar a sus perseguidores, se había operado el rostro, lucía las cejas afeitadas, el pelo teñido de rubio y las huellas digitales borradas por una cirugía. Lo cierto es que nuestro Ripley había entablado con Notzi un vínculo turbio y sinuoso. Este último, lejos de querer producir una película, pretendía, por recomendación de Menocchio, lavar unos $100.000 en Paraguay. Eso le costó la vida, y al igual que al pobre Greenleaf en la novela de Patricia Highsmith, fue asesinado en la cubierta de su yate. La realidad, sin quererlo, había imitado a la ficción. Mientras tanto, Silvia Heredia
vivía su propia película sin salir del asombro, ni de su celda en la comisaría de la mujer. Pese al nombre de tal dependencia, no todas las personas detenidas allí eran de ese sexo. Así fue que, reja de por medio, ella convivía con violadores y femicidas. Ahí sobrevivió a 3 motines y a otras calamidades. Una de las compañeras de encierro la consolaba a su modo. Le decía: «Vos te vas a ir». Y tras unos segundos agregaba: «Vos te vas a ir acostumbrando». Ella fue excarcelada a los 7 meses de su detención, después de lograr el sobreseimiento definitivo. Antes de volver a Buenos Aires, tuvo la necesidad de ir hasta el muelle de Itatí, en donde había empezado su desgracia. Extrañamente, se sentía feliz. Los árboles habían florecido y el cielo se veía radiante. No así el Trasulac II, que seguía fondeado en ese lugar. Más tarde, un avión la alejó para siempre de Corrientes. 4 años después, Menocchio quedó en libertad porque la justicia no había hallado pruebas contundentes de que él haya sido el autor del crimen de Nozzi. Ese sobreseimiento provisorio lo puso otra vez en carrera. No se supo más nada de él hasta el 13 de enero del año 2011. Aquel día, el ganadero chaqueño Manuel Roseo y su cuñada, Noelia Bartolomé, aparecieron muertos tras haber sido torturados por 4 sujetos encabezados por el Gusano. Luego, la pesquisa estableció que, previamente, había iniciado una sociedad comercial con las víctimas. El móvil del crimen fue la búsqueda de $6 millones que las víctimas atesoraban allí. Tras su captura, se presentaron nuevas pruebas sobre su vinculación con el asesinato de Nozzi y fue llevado otra vez a juicio. En 2012, Menocchio fue condenado a reclusión perpetua por el crimen de Corrientes. Al año siguiente, recibió una condena idéntica por los asesinatos cometidos en el Chaco. En la actualidad, Luis Menocchio languidece en una cárcel de Chubut. Un final que la literatura y el cine jamás imaginaron para Mr. Ripley. Acompáñanos en nuestro próximo episodio de Los Archivos del Terror, muy pronto en este canal. Suscríbete para apoyarnos y para no perderte ninguno de nuestros videos. Muchas gracias.